promesa o cada pacto hecho por Dios hacia su pueblo, tenemos la certeza que será cumplido, porque está basado en su palabra. La base de cada promesa, la base de cada pacto es su fidelidad. En esta oportunidad vamos a desarrollar el estudio del pacto que Dios hizo con Moisés, considerando tres eventos principales, los cuales son el Éxodo, el pacto en el Sinaí y el Decálogo y la ley. Al final veremos el cumplimiento de las promesas que Dios ha venido haciendo a lo largo del Antiguo Testamento. El primer evento que veremos entonces es el Éxodo de Egipto. Y es de mucha importancia entender este pacto mosaico que se presenta en un orden que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es bien importante entender que el Éxodo es lo primero que ocurre. Dios no dio la ley primero para que en obediencia del pueblo a la ley, Él los iba a redimir. Por el contrario, la redención del pueblo de Israel, su liberación de la esclavitud de los egipcios, se produjo antes de que Dios les diera el decálogo, antes de que Dios les diera la ley. La redención entonces de Israel en el Éxodo fue el resultado del poder soberano y de la gracia de Dios para con su pueblo. Él no redimió a su pueblo debido a la bondad, debido a la obediencia, por mérito del pueblo, sino que la liberación vino directamente de Dios. Él quería liberarlos, Él quería redimirlos. Por lo tanto, independientemente del comportamiento del pueblo, era el plan de Dios liberarlos de la esclavitud en Egipto. Él dejó claro cuando leemos las escrituras de todos estos eventos que se dan en el Éxodo, Él deja claro que la victoria sobre el faraón no dependió de que el pueblo fuera más poderoso, que el pueblo pudiera pelear para liberarse, sino por el contrario, Dios le demostró a Faraón quién realmente tenía el poder sobre la tierra. Entonces, vemos que Dios era el que estaba preparando todo para que el pueblo de Israel pudiera salir de Egipto, pudieran huir de Egipto. Y cuando estaban huyendo, Dios vuelve a manifestar su poder, Dios vuelve a manifestar su soberanía sobre todas las cosas sobre la tierra. Y cuando van huyendo de Egipto, entonces Dios abre milagrosamente el Mar Rojo. Y el pueblo puede pasar en seco. Cuando ellos se sentían que estaban rodeados y que no podían seguir avanzando, porque se encontraban entre los egipcios que los venían persiguiendo y el Mar Rojo, Dios abre el mar. Y dice la palabra que después los egipcios, queriendo hacer lo mismo, entraron también en ese camino que Dios había abierto en medio del mar, pero cuando el pueblo ha terminado de pasar, el pueblo de Israel ha terminado de pasar, Dios cierra nuevamente el mar y así derrota al ejército de los egipcios. Entonces podemos ver que el Éxodo es un tipo de la redención en el Antiguo Testamento que nos anticipa la venida de Cristo, porque la redención de Israel de los egipcios y es una salvación de la servidumbre, de la esclavitud de los egipcios. Pero esto prefigura, o sea, como decíamos, es un tipo de la liberación que Dios le dará al final a su pueblo, como Dios va a liberar a su pueblo de la esclavitud del pecado y de toda artimaña de su enemigo, de nuestro enemigo, Satanás. Vemos entonces que Dios liberó al pueblo de Israel para que lo adoraran, pero
además de que para que lo adoraran, también para que ellos pudieran llegar a ser un pueblo santo, un pueblo escogido, un pueblo que iba a ser el pueblo de Dios. Además de las promesas o de los pactos que Dios había hecho anteriormente, Dios también los libera para que puedan heredar la tierra de Canaán y fueran entonces una bendición para el mundo. El segundo evento que queremos tratar este día es el establecimiento del pacto. El establecimiento del pacto. El pacto mosaico es diferente a los pactos anteriores, al pacto que se hizo con Adán, al pacto que se hizo con Abraham. Este pacto es diferente en el sentido de que los pactos anteriores, tanto el de Adán como el de Abraham, eran pactos unilaterales. Dios era el que hacía el pacto y el pueblo solo tenía que recibir los beneficios que traían estos pactos. Por ejemplo, como digo, Adán recibió la promesa, recibió el pacto de parte de Dios, que de su simiente iban a ser uno que iba a derrotar a la serpiente. También Abraham recibió un pacto, recibió una promesa de parte de Dios que iba a llegar a ser una nación grande, su descendencia iba a ser una nación grande y también que iban a poseer una tierra. Ahora, cuando llegamos al pacto mosaico, podemos ver que por primera vez Dios involucra a las personas y los involucra no necesariamente que Él va a cumplir o no cumplir su pacto por la promesa que este pueblo haga. Él tiene decidido hacerlo y, como decíamos, los pactos están basados en la fidelidad de Dios. Sin embargo, en este caso veremos que el pueblo responde al pacto que Dios está dándoles. Recordemos que este pacto en ningún momento va a ser un pacto entre iguales. Siempre es un pacto que viene de la presencia de Dios, que viene de la voluntad de Dios y que el pueblo va a ser el beneficiado de dicho pacto, no por la lealtad del pueblo a Dios, sino por la lealtad de Dios hacia su pueblo. Entonces, veremos que en este pacto Dios presenta el pacto y le pide al pueblo que guarden lealtad a dicho pacto. Es importante entonces notar que el pacto se establece antes de la entrega del decálogo. Recordemos que la entrega del decálogo, al tener una lectura de las Sagradas Escrituras, vemos que el decálogo, los 10 mandamientos, aparecen en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Sin embargo, el pacto mosaico se da en el capítulo 19. Veamos lo que dice en Éxodo capítulo 19, versículos del 3 al 6. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros vistes lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios comenzó recordándoles que Él había hecho ciertas manifestaciones milagrosas para redimirlos de la esclavitud egipcia. Luego los llama a guardar y obedecer su pacto, prometiéndoles que serán su especial tesoro, que serán un reino de sacerdotes y que serán gente santa. Después de que se pronuncia, después de que se les dan estas palabras al pueblo,
el pueblo entonces pronuncia una promesa de lealtad hacia Dios. En Éxodo capítulo 19, versículo 8, vemos que dice, y todo el pueblo respondió a una, y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Vemos entonces que los 10 mandamientos no aparecen como un fundamento para la redención. Dios ya había redimido al pueblo, ya lo había sacado de la esclavitud de los egipcios. Sin embargo, los mandamientos son presentados posteriormente en el contexto del pacto de Dios con Israel. Él ya los había llamado a ser su pueblo, Él ya les había dicho que sería su Dios y que los iba a constituir como una nación grande, pero que esta nación iba a estar gobernada bajo un gobierno teocrático, de tal manera que lo que el Señor estaba diciéndoles es que iba a ser un gobierno que iba a estar basado en Dios y no gobernado por hombres. Entonces, vemos que aquí aparece este llamado, este cumplimiento al pacto, ¿verdad? Es presentado este nuevo pacto, y esto nos lleva entonces al tercer punto. El tercer punto es que entonces se presenta el decálogo. Aquí, en el decálogo, vemos que ya Dios los ha redimido, ya Dios les ha dicho que va a haber un pacto y que ese pacto se va a cumplir. Y entonces lo que está haciendo ahora Dios es decirles cómo ellos se van a mantener dentro del pacto, cuáles van a ser los requisitos de su pueblo, comenzando con el primer mandamiento, el cual lo podemos encontrar y lo podemos leer en Éxodo capítulo 20, versículo 3, el cual dice lo siguiente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Estos son los términos que Dios le dio a su pueblo, no para que pudieran entrar en la relación de pacto con Él, sino para que permanecieran dentro del pacto, para que permanecieran dentro de la relación del pacto, porque el pacto ya estaba dado antes de que ellos recibieran los mandamientos. Entonces, los mandamientos eran una manera de retener el privilegio especial de la gracia que Dios ya les había dado. Los mandamientos dados a la nación teocrática de Israel son realmente altamente religiosos y espirituales. De hecho, podemos leer en Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 11, que la mitad o casi la mitad de dichos mandamientos son obligaciones espirituales del pueblo para con Dios. Entonces la ley mosaica es una forma en que uno puede manifestar obediencia amorosa a Dios, que salva por gracia. Asimismo, podemos encontrar que en el Nuevo Testamento el nuevo mediador, o sea, Jesús, también le dijo a sus discípulos que su salvación no dependía de las obras, sino que dependían de la obra que Él estaba haciendo o que Él iba a concluir y iba a completar. Así podemos leer en Juan capítulo 14, versículo 15, que Jesús les dijo: si me amáis, o guardad mis mandamientos. Entonces hemos visto estos tres eventos que son importantes en el pacto que Dios hizo con Moisés. Primero, el éxodo de Egipto, el establecimiento del pacto y la entrega del decálogo o de los 10 mandamientos. Y luego, posteriormente, claro, todo el resto de la ley. Como último punto veremos entonces el cumplimiento de las promesas, porque vemos que cada pacto tiene un cumplimiento, que cada promesa de Dios tiene un cumplimiento. Entonces, en el cumplimiento de las promesas podremos ver que durante el ministerio de Moisés, vemos que las promesas que Dios le hizo a Abraham en el pacto abrahámico se cumplen. Dios prometió a Abraham que sería el padre de una nación grande y que
su descendencia se iba a multiplicar en un pueblo grande, en un pueblo numeroso, y además le prometió que este pueblo poseería una tierra que Dios les estaba prometiendo y que serían una bendición para todas las naciones y todas las familias de la tierra. Cuando leemos acerca del pacto que Dios hizo con Moisés, vemos que los descendientes de Abraham ya son ese pueblo numeroso. Ese pueblo que salió de Egipto ya era ese pueblo grande, ese pueblo que Dios le había prometido a Abraham. Y también ya están organizados como una nación grande, que era la promesa que Dios le había dado a Abraham. Y los hebreos se convirtieron entonces en un pueblo escogido por Dios. Fueron escogidos como una nación separada de las diferentes naciones que ya existían en ese tiempo. También bajo el liderazgo de Moisés, vemos que el pueblo que salió de Egipto se desplazó a través del desierto y avanzó hasta la frontera de la tierra prometida. Sabemos que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, pero sí sabemos que bajo el liderazgo de Moisés y la preparación que Dios había dado a Josué, este hombre, Josué, un hombre preparado, iniciado por Moisés para que pudiera entrar y poseer la tierra prometida, Josué y el pueblo pudo entrar a la tierra de Canaán y poseer esa tierra que Dios les había prometido. Entonces vemos que Dios cumple a través de este ministerio de Moisés. Dios cumple el pacto que venía presentando desde los inicios de la creación, el pacto con Adán, el pacto con Abraham, y ahora vemos que ya parte de todo este pacto ha tenido cumplimiento. ¿Por qué tiene cumplimiento? Porque Dios es fiel a sus pactos. Gracias por acompañarnos y les esperamos para próximos estudios. Que el Señor les bendiga.